Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Hace poco teníamos el mercado cayendo más de un 10%, se ha recuperado un poco, sin embargo hay algunos sectores muy golpeados. Hoy les traigo varios ETF para invertir en este tipo de sectores que están muy golpeados. Esto nos va a permitir diversificación para no asumir el riesgo de comprar acciones individuales, sin embargo aprovechar las caídas en estas acciones, en estos sectores que han estado muy golpeados. Varios de estos sectores siguen más de un 10% por debajo de máximos históricos y bueno, esto por supuesto nos da un potencial de revalorización bastante alto durante los próximos meses. Tengan en cuenta que les estoy tratando de traer varios sectores distintos. ¿Por qué? Porque hay algunos ETF que siguen el mismo sector, sin embargo también estamos buscando diversificación no solo dentro del sector, sino dentro de la bolsa en general. Otra ventaja también que tienen los ETF es que nos permite diversificarnos geográficamente. Vamos a ver que algunos de estos ETF que le traigo también invierten fuera de los Estados Unidos. Por supuesto, también vamos a estar aprovechando para ver el holding, es decir, las acciones que están dentro de los ETF. Le adelanto que la mayoría de ellos son de mucha calidad. Así que sin más, vamos a comenzar. Hace un momento hablábamos de diversificarnos fuera de los Estados Unidos y de hecho el primer ETF que le traigo invierte en un mercado extranjero, que es el mercado de China, y corresponde al ETF que tiene como ticket symbol FXI, que invierte en compañías de gran capitalización de mercados chinas. Tiene unos 6 billones en activos, es relativamente grande. El Spread Ratio es un poco alto, 0.73%. Cuando tenemos un Spread Ratio alto es porque buscamos revalorización más cortoplacista, porque esto nos puede afectar a largo plazo. Y vean que también da dividendo de más del 2%, lo cual está bastante bien. Podemos ver que las compañías dentro del holding son muy buenas todas. Alibaba, Tencent, China Construction, Xiaomi, Industrial and Commercial Bank, Meituan, otra compañía de insurance, BYD, Bank of China, NetEasy. Realmente todas son compañías grandísimas. Otra cosa muy interesante que tiene este ETF es la diversificación dentro de sectores. 34% corresponde al sector financiero, consumo cíclico 26%, Communication Services 16%, tecnología 6%, que bueno, también estamos diversificados en cuanto a sectores. Yo diría que este es uno de mis preferidos, principalmente por la calidad de las acciones que están dentro. Si nos vamos a la gráfica, podemos ver que hemos corregido bastante desde los máximos. Podemos ver que todavía estamos desde los máximos de 52 semanas, un 13% por debajo y a los mínimos un 17%. Cosas negativas, la tendencia en el corto plazo se ve bajita. Tenemos este dead cross o cruce de la muerte activo. Estamos por debajo de las mallas móviles importantes de 250 periodos, pero al menos logramos superar las de 50 periodos. Si vemos la tendencia de este ETF a más largo plazo, fíjense que todavía está bastante lejos de los máximos que alcanzó durante el 2021. La llegamos a ver a $54, estamos a 36. Es decir que hasta los máximos post pandémicos todavía nos queda una revalorización del 50%. A mí personalmente me gusta bastante este ETF. Tal vez en el corto plazo podríamos esperar un retroceso a los mínimos anteriores, a la zona de los $34. Pero bueno, me parece que ya los precios actuales son bastante atractivos. Continuamos con el ETF XLY. Este ETF, como dice su nombre, sigue a las compañías del SP500 del sector de consumo discrecional, de consumo cíclico. Estas son compañías menos estables que la del sector de consumo defensivo. Sin embargo, tienden a dar más retorno cuando operamos a favor de la tendencia. Tiene unos 21 billones en activos, es un ETF bastante grande. El Spread Ratio es bastante bajo, 0.08. Así que yo diría que este es un ETF de buy and hold a largo plazo muy claro. Da dividendo del 0.79%, al menos generamos algo en ingresos pasivos a través de dividendos. Y lo más interesante son las compañías que están dentro del holding. Amazon, Tesla, Home Depot, TJX, McDonald's, Booking, Lowe's, Starbucks, O'Reilly Automotive, Marriott son el top holding del ETF. Muy importante que está muy marcada por Amazon y Tesla. Entre ambas representan ya casi un 50% del ETF. Si le juntamos Home Depot seguramente ya vamos a pasar casi del 50%. Así que bueno, aquí dependemos mucho de los movimientos de estas dos gigantes. Vemos aquí que casi el 100% está en consumo cíclico y bueno, 100% prácticamente en Estados Unidos. Podemos ver que este es un ETF extremadamente alcista de largo plazo. Además podemos ver que cuando hemos tenido históricamente caídas por debajo de la malla móvil de 200 periodos, a largo plazo ha dado unos retornos muy buenos, ¿ok? Y saben que ahora estamos por debajo todavía de la malla móvil de 200 periodos.
Yo diría que si queremos invertir en este sector de consumo cíclico, que bueno, ha estado relativamente golpeado últimamente, este ETF es bastante bueno. De hecho, recientemente la veíamos cayendo con bastante fuerza. Fíjense que llegamos a estar más de un 15, casi 16% por debajo de los máximos de 52 semanas. Y bueno, hasta máximos todavía nos queda un recorrido bastante interesante. Estamos hablando de que podría subir otro 10% para buscar máximos, ¿ok? Además, vean que tanto el RSI como el MACD están bastante alcistas de corto plazo. El único problema yo diría que tenemos es que estamos por debajo de las mallas móviles de 50 y 200 periodos, ¿ok? Pero bueno, con un 10% todavía de revalorización y viendo la calidad de las acciones dentro del ETF, todavía me sigue gustando bastante. Continuamos con un ETF que sigue una industria muy específica dentro del sector de healthcare, de cuidados de la salud, que es el que tiene como ticket symbol IHI. Y como vemos aquí, sigue compañías de dispositivos médicos. Estas son compañías que han tenido una caída muy fuerte durante los últimos meses y vamos a ver que son compañías de mucha calidad. Es relativamente pequeño, 3.2 billones. El Spend Ratio es mediano, ni muy caro ni muy barato, 0.38%. Yo diría que no está nada mal si buscamos un swing trade de 2, 3, 4, 5 años. Vemos por acá que da dividendos, 0.41%, no da demasiado. Lo más interesante son las compañías que están dentro del holding. Abbott Laboratories, Intuitive Surgical, Stryker, Medtronic, Index Laboratories. También tenemos otras muy populares como GE Healthcare, Edwards Lifesciences y Boston Scientific. Muchas de ellas las hemos analizado recientemente en el canal porque, como le comentaba, se han llevado caídas muy fuertes, ¿ok? Entonces podemos ver que 100% del holding está prácticamente en cuidados de la salud porque, bueno, subindustria de medical devices pertenece a este sector de healthcare. Me gusta bastante, si les soy sincero. Podemos ver aquí que ha caído muchísimo desde los máximos de 52 semanas. Estamos hablando que hasta los precios actuales ha sido una caída de casi el 18%. Y de hecho, recientemente incluso había caído un poco más. Estábamos hablando de caídas del 20%. Algo muy interesante de este ETF es que fíjense que venía de largo plazo con una tendencia que era un cohete. Literalmente, vean, la tendencia hasta el 2021. Se llevó una gran corrección en el 2021, era normal porque los múltiplos eran carísimos y a partir de ahí hemos estado en una estructura más bien lateral, ¿ok? Recuerden que desde el punto de vista técnico, cuando tenemos un movimiento de consolidación de lateralización dentro de un movimiento alcista de largo plazo, lo más seguro es que en algún momento este ETF se dispare al alza, ¿ok? También se espera que en los próximos años las ganancias de este sector sigan creciendo, así que es lo que le digo. Lo normal es que veamos que se dispare por lo menos en 1 o 2 años. Otra cosa muy interesante también es que los niveles de sobreventa desde el punto de vista semanal son bastante altos. Vean que el RSI está en 33 puntos, el MACD está muy sobrevendido y las últimas veces que hemos visto el ETF tan sobrevendido en gráfica semanal, hemos visto un rebote de las acciones dentro del sector, ¿ok? Si no se quiere arriesgar de invertir en una de estas compañías, hemos hablado mucho aquí en el canal, por ejemplo, de Stryker, Intuitive Surgical, Medtronic. Yo les diría que le eche un vistazo a este ETF para así no asumir el riesgo de invertir en acciones individuales. Otra industria que se ha visto muy afectada dentro del sector de healthcare, de cuidados de la salud, han sido las aseguradoras médicas, los proveedores de cuidados de la salud. Este es un sector que tiene compañías muy grandes como United Healthcare, CVS, por ejemplo. Se ha recuperado algo desde los mínimos de 52 semanas, pero sigue lejísimo de máximos históricos. Podemos ver que en el caso de este ETF, IHF, tiene unos 733 millones en activos, lo cual, bueno, yo diría que es bastante, siendo una industria tan específica. El Spend Ratio 0.38% no es demasiado alto. Dan dividendo 1.20%, no está mal. Y vean las compañías que están dentro del holding. United Health Group, CVS, HCL Healthcare, que me gusta bastante. Elevance Health, Cigna, que me gusta bastante también. Humana, la teníamos hace poco en los portafolios. Viva System, LabCorp, Quest Diagnostic. Que bueno, realmente estas dos, por ejemplo, LabCorp y Quest, yo la he usado cuando tengo mi chequeo anual de salud. Y bueno, como pueden ver, realmente son compañías de mucha calidad. No creo que ninguno de estos negocios vaya a desaparecer en los próximos años. Sin embargo, han estado muy golpeados. Varias de ellas las tenemos en los portafolios. United Healthcare y CVS, por ejemplo, la tenemos en los portafolios. Hace poco estábamos operando Humana. Cigna la hemos operado en algún momento. Y bueno, realmente creo que son negocios de mucha calidad. Si nos vamos a la gráfica, vemos lo golpeada que han estado. Desde máximos históricos todavía estamos a los precios actuales un 25% por debajo. Y hace par de semanas estábamos más de un 30% por debajo. Así que la realidad es que el potencial de revalorización que tiene este ETF es bastante alto.
Podemos ver que venía como un cohete a largo plazo. Han tenido problemas las compañías del sector con su ganancia por acción, los márgenes se han comprimido. Esto ha hecho que muchas de ellas caigan, pero ¿qué esperamos que pasen en los próximos años? Según mi opinión, van a seguir al alza, ¿ok? Le voy a poner un par de ejemplos: United, CBS y Cigna, que son tres de las que hemos tenido en los portafolios, dos de ellas las tenemos. Fíjense que en el caso de United Health Group se espera que las ganancias por acción aumenten a un ritmo del 18% en los próximos años. En el caso de CBS, a un ritmo del 77%, y en el caso de Cigna a un ritmo de más del 11%. Entonces, si tenemos las compañías más grandes dentro del ETF creciendo ese ritmo, ¿qué podemos esperar que pase con el ETF en los próximos 5 años? Según mi opinión, está en una zona de compra muy clara. Si les gusta el contenido de nuestro canal, les recuerdo que se pueden unir a nuestra comunidad de inversores, Academia de Inversores, donde compartimos análisis profundo de compañías, hacemos todos los días análisis de acciones, comparto todas las compras y ventas para los portafolios. Tenemos un servidor Discord con miles de inversores todos los días hablando de bolsa. Tenemos los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas de bolsa en general. Todos los días hacemos directo para miembros. También tenemos libros, presentaciones, foros de debate, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Todo esto lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de este video. El sector financiero había estado muy fuerte durante todo el último año. Sin embargo, en lo que ha empezado desde el 2026, es decir, en los últimos 4 meses, sí hemos visto cierta corrección. Normal, porque ya los múltiplos que estábamos pagando en este sector eran bastante caros. Le traigo este ETF XLF. Como vemos acá, sigue a las compañías del S&P500 del sector de servicios financieros. Es un ETF bastante grande, más de 50 billones en activos, y el Expense Ratio 0.08%, bastante bajo. Es decir, que lo que tenemos que pagar por comprar este ETF y mantenerlo es muy bajo, ¿ok? Da un dividendo bastante interesante, 1.56%. Vean que ha incrementado bastante el dividendo durante los últimos años, y vean las compañías que están dentro del ETF. Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, Visa, Mastercard, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley y American Express son el top 10 holding del ETF. Realmente todas estas compañías perfectamente podrían ser parte de un portafolio de largo plazo. De hecho, hay muchas de ellas que la tenemos. JP Morgan Chase, Visa y Mastercard, por ejemplo, la tenemos en el portafolio de largo plazo. En el caso de Morgan Stanley, la tenemos en el portafolio de dividendos. Y hay muchas de ellas que la hemos operado en el pasado, como Berkshire Hathaway, por ejemplo, Bank of America, American Express. Es decir, que son compañías que conocemos ya bastante aquí en nuestra comunidad. Podemos ver aquí que desde los máximos de 52 semanas hasta los precios actuales todavía hemos tenido un 10% de caída, y hasta los máximos y hasta los mínimos anteriores fue una caída del 15%. Es decir, que mínimo nos queda un 10% de revalorización para alcanzar nuevos máximos, diversificándonos en compañías de mucha calidad dentro del sector de servicios financieros. Hay que decir también que hay muchas de estas compañías que siguen un poco caras. Es decir, que yo diría que este es un ETF que perfectamente lo podríamos ver de regreso a la zona de los $47, un 15% de caída. Pero bueno, con un 10% de revalorización todavía hasta máximos históricos, creo que los precios actuales siguen siendo razonables. Continuamos con el ETF que tiene ticket symbol XLP. Hace unos minutos hablábamos del que sigue a las compañías de consumo cíclico. Pues ahora le traigo el que sigue a las compañías de consumo defensivo. Estas son compañías mucho más estables. De hecho, vean el beta de este ETF, 0.66. Esto significa que este ETF se mueve un 34% menos como promedio que el S&P500. Cuando el S&P500 cae un 1%, este ETF cae un 0.66%. Cuando el S&P500 sube un 1%, este ETF sube un 0.66%. Es decir, es mucho más estable que el S&P500. 14 billones en activos, bastante grande. El Expense Ratio bastante bajo, 0.08%. Da un dividendo bastante bueno, 2.63%. Incrementan el dividendo con el paso del tiempo. Y vean la calidad de las compañías dentro de este ETF. Walmart la tenemos en los portafolios, Costco la tenemos en los portafolios, Procter & Gamble la tenemos en los portafolios, Coca-Cola la tenemos en los portafolios, Philip Morris, esta no la tenemos, Mondelez sí la tenemos en los portafolios, Altria la hemos operado en el pasado, Pepsi la tenemos en los portafolios, Colgate-Palmolive la tenemos en los portafolios, Target Corporation la tenemos en los portafolios. Así que bueno, como pueden ver, en el top holding prácticamente todas las compañías ya la tenemos en los portafolios. ¿Por qué? Porque son compañías grandes, estables, dan dividendo. ¿Qué más le podemos pedir? Otra cosa muy interesante es que estamos todavía un 8% por debajo de los máximos históricos. Tenemos todavía potencial de revalorización. Como pueden ver, la gráfica no es tan alcistas
en el largo plazo. Sin embargo, sí es mucho más estable que los otros portafolios, que los otros ETF que hemos visto. Les voy a poner un ejemplo. Vean la caída del 2022. Desde los máximos hasta los mínimos cayó un 18%, cuando los mercados cayeron casi un 30%. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un ETF para darle solidez a nuestro portafolio, generar ingresos pasivos, bajar el beta de nuestro portafolio. ¿Ok? Si nos vamos al corto plazo, creo que hace par de semanas aquí cuando estábamos en la media móvil de 200 periodos con niveles de sobreventa era una zona muy buena de acumulación. No ha subido mucho desde esa zona, así que creo que todavía seguimos teniendo una oportunidad en este ETF. Como le comentaba, desde los precios actuales hasta los máximos de 52 semanas es un 9% de revalorización, lo cual no está nada mal. Continuamos con un ETF que me parece que es una oportunidad bastante clara de compra. Tiene como ticket symbol ITB y como vemos acá sigue a las compañías relacionadas con construcción de casas. Es un ETF de 2.58 billones en activos. Es pequeño, pero bueno, más de un billón yo diría que no es tan pequeño. El Expense Ratio 0.38 es medio, ni barato ni caro. Nos da dividendo del 1.21%, es decir, el dividendo perfectamente ya paga lo que nos gastamos en Expense Ratio. Y vean las compañías que están dentro. D.R. Horton, Paul Group y Lennar, tres de las mayores constructoras de casas de los Estados Unidos, NVR, Toll Brothers, Sherwin-Williams, Lowe's, Home Depot, TopBuild y Lennox, la compañía de aires acondicionados. Como pueden ver, está muy enfocada en construcción de nuevas viviendas y reparación de viviendas existentes. Es una compañía muy enfocada en consumo cíclico, aunque también tiene compañías del sector industrial. Y bueno, creo que a los precios actuales está muy interesante. Si nos vamos por acá, desde los máximos que alcanzamos en final de 2024 hasta los precios actuales, estamos hablando de una corrección todavía del 27%. Ya hace muy poco, hace par de semanas, estaba cayendo más de un 30% este ETF. Sabemos que hay muchas compañías dentro de este sector que se espera un año 2026 no tan bueno. Vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, a D.R. Horton, Paul Group y Lennar. Fíjense que luego de años muy fuertes en este 2026, D.R. Horton, el mayor constructor de casas residenciales de los Estados Unidos, se espera que caigan los ingresos, las ganancias, el flujo de caja, pero vean cómo ya a partir del año que viene se espera recuperación. En el caso de Paul Group, un comportamiento muy similar, año flojo, luego recuperación los próximos años. Lennar también, año flojo 2026, recuperación el próximo año. ¿Qué es lo que le quiero mostrar con esto? Que realmente si estamos comprando este ETF es a apostar una recuperación en el año que viene. Recuerden que los inversionistas nos adelantamos a lo que van a hacer las acciones. Si pensamos que el año que viene va a ser un buen año, no vamos a comprar el año que viene. Ya estamos comprando este año para cuando empiece a subir la acción estar dentro. Así que por eso lo digo, si está invirtiendo tal vez para un trade de corto plazo de un par de semanas, un par de meses, no sé si sea la mejor opción. Si está invirtiendo un poco más largo plazista, creo que este ETF es bastante válido. Podemos ver que en el corto plazo, además, los indicadores técnicos están saludables, tanto el RSI como el MACD. Es decir, que nos podría quedar por lo menos recorrido en el corto plazo hasta la media móvil de 50 a 200 periodos, pero en términos generales, desde el 2024, la tendencia no ha sido positiva, ¿ok? Yo diría que una compra a 5 años en este ETF es mucho más clara que a corto plazo. Continuamos con otro ETF que sigue una industria muy específica dentro de tecnología, que es la industria de software. El ticket symbol de este ETF es IGV. Podemos ver que tiene más de 10 billones en activos, es bastante grande. El Expense Ratio medio 0.38% y vean la compañía que están dentro del ETF. Palantir, Microsoft, Oracle, Salesforce, Palo Alto Networks, CrowdStrike, AppLovin, Intuit, tenemos Adobe, ServiceNow. Algo muy interesante es que ninguna de estas compañías representa más del 10%, así que estamos bastante diversificados. Si seguimos viendo el holding, podemos ver que todas son realmente compañías de calidad. Tecnología, por supuesto, tiene el peso del ETF y vean la paliza brutal que se ha llevado este ETF durante los últimos meses. Desde los máximos hasta los precios actuales, estamos hablando de una caída de más del 35%. De hecho, los precios actuales tenemos que irnos hasta el 2023, final de 2023, para ver precios similares. Siendo un ETF tan enfocado en tecnología, suele corregir muchísimo. Fíjense que en la corrección del 2022 cayó casi un 50%, cuando la bolsa cayó un 30%. Así que estamos hablando de un ETF mucho más volátil, donde buscamos más revalorización, más trading que inversión a largo plazo, ¿ok? Si nos vamos por acá al corto plazo, estamos muy bajita de corto plazo, estamos por debajo de todas las medias móviles, rompimos todos los puntos de soporte, rechazamos la media móvil de 50 periodos,
Así que bueno, si quiere hacer un trade de corto plazo, no creo que sea el mejor momento. De hecho, en gráfica semanal estamos en sobreventa semanal y estamos por debajo de la media móvil de 200 periodos, algo que no pasaba desde el 2022. Ni siquiera durante la corrección del 2020 de la pandemia vimos unos niveles de caídas tan significativos, ¿ok? Yo diría que si está buscando una inversión a 2, 3, 4, 5 años, ahí empieza a tener sentido este ETF. Si está pensando en una inversión en corto plazo, sinceramente con esta tendencia tan bajista, con tanto volumen bajista en las últimas sesiones, a mí personalmente me parece muy arriesgado, ¿ok? Yo diría que es un ETF que ya me está empezando a gustar demasiado. Seguramente ya voy a empezar a hacer compras de acumulación, pero como le decía hace un momento, estoy pensando más allá de este año, tal vez 2027, 2028, que bueno, si nos ponemos a pensar hasta los máximos anteriores, nos queda una revalorización del 60%. Incluso si tarda 2 años en volver a máximos, estamos hablando de un retorno en torno al 20-30% anualizado. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Otra industria que ha estado muy golpeada durante los últimos meses es la de procesadores de pago. Y le traigo un ETF que invierte en este sector, ticker symbol IPAY, IPAY. 163 millones en activos, es un ETF bastante pequeño y el spend ratio un poco alto, 0.75%. Es decir, que aquí yo estaría buscando más bien revalorización que no acumular a largo plazo. ¿Okay? Vamos a ver la gráfica que ha estado bastante golpeado durante los últimos meses y no ha logrado alcanzar nunca los máximos del 2021. Da dividendo del 0.94%, al menos los dividendos nos paga el spend ratio, y vean las compañías que están dentro del holding. Visa, Mastercard, Capital One, American Express, Block, Adyen, Wise, PayPal, Coinbase, Affirm. Realmente yo le diría que son compañías de calidad, están muy diversificados dentro de compañías tecnológicas y de servicios financieros, pero en términos generales me parece que si sabemos que es un sector que va a seguir existiendo a largo plazo, sobre todo porque vamos a seguir necesitando compañías que procesen los pagos, creo que este es un sector que tiene mucho sentido, una industria que tiene mucho sentido, ¿ok? Podemos ver que desde los máximos de 52 semanas hasta los precios actuales ya hemos registrado una caída de más del 30%, y de hecho desde los máximos históricos que alcanzamos 2020-2021 a los precios actuales estamos hablando de un 40% de caída. Me gusta bastante este ETF. Podemos ver que en el corto plazo seguimos muy bajistas. Rechazamos la media móvil de 50 periodos, lo cual nos marca movimiento técnico bajista. Tenemos este dead cross o cruce de la muerte activo. Así que nuevamente para corto plazo me parece muy arriesgado estar invirtiendo en este ETF. Sin embargo, viendo la calidad de las compañías que están dentro, 2, 3, 4, 5 años en adelante, lo más seguro es que lo veamos de regreso a esta zona de los 60, 62 dólares. Las compañías de videojuegos han estado muy golpeadas también durante el último año. Me preguntan por varias de ellas. Y mi análisis es, ¿por qué vamos a invertir en una sola compañía de videojuegos? ¿Por qué no invertir en un paquete de ellas? Por eso le traigo este ETF, ticker symbol ESPO, que sigue a compañías de videojuegos, gaming y juegos electrónicos. 264 millones en activos, no es demasiado grande. El spend ratio 0.55 es un poquito alto, pero vean que da dividendo. El dividendo nos paga ya ese spend ratio. Y fíjense las compañías que están dentro del holding. Nintendo, Tencent Holding, NetEase, Electronic Arts, Roblox, Take-Two Interactive, Aritoscrat, Leisure, que no están conocidas dentro del sector, Unity Software. Bueno, como pueden ver, realmente son compañías muy populares. Por muchas de ellas me preguntan con bastante frecuencia. Está bastante diversificado porque fíjense que ninguna compañía representa más del 10% del holding. Y hay algunas que han estado bastante golpeadas últimamente. Nintendo, Tencent, por ejemplo, me han estado preguntando muchísimo porque no paran de caer. Otra cosa muy interesante que tiene este ETF es su diversificación geográfica. Japón 27%, Estados Unidos 26%, China 19%, Taiwán 7%, Subcorea 6%. Que bueno, realmente si estamos buscando diversificación geográfica, muy válido este ETF.
Otra cosa que me llama la atención y es que este es un ETF que era un cohete de largo plazo. Fíjense la tendencia tan alcista que llevaba. Ni siquiera durante la caída del año pasado rompió la media móvil de 200 periodos y ahora hemos visto una ruptura brutal de esta media móvil. Desde los máximos hasta los precios actuales estamos hablando de una corrección de más del 25%. Nuevamente estamos con una clara tendencia bajista de corto plazo. Invertir como un trade de corto plazo me parece muy arriesgado. Sin embargo, viendo la calidad de las compañías que están dentro, no creo que el sector de videojuegos vaya a desaparecer a largo plazo ni nada por el estilo. Yo diría que todo lo contrario. Creo que es muy válido para diversificarnos tanto geográficamente como un sector muy específico como es el de los videojuegos. Como vimos en el video hoy, amigos, estos 10 ETF nos permiten diversificarnos tanto en sectores como en industrias de la bolsa para no arriesgarnos en invertir en compañías individuales. Empezamos viendo que tienen como ticket symbol FXI, que sigue compañías de gran capitalización de mercado chinas. Seguimos con el XLY, que sigue al sector consumo cíclico de la bolsa. También vimos a que tiene como ticket symbol IHI, que sigue a las compañías de dispositivos médicos. También la que tiene como ticket symbol IHF, de proveedores de salud, que ha estado muy golpeado también. Otro muy interesante es el que sigue a las compañías de servicios financieros del SP500, el XLF, y también el XLP, que sigue a compañías de consumo defensivo, que ha caído más de un 10%. También la que tiene como ticket symbol ITB, que sigue compañías de construcción de casas, IGV, compañías de software que han estado extremadamente golpeadas. También la que tiene como ticket symbol ePay, que sigue a compañías procesadoras de pago, otro sector golpeado, y Expo, que sigue a compañías de videojuegos. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo. También puede dejarnos un comentario que 100% de los mismos los respondemos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversiones Smart Investor Tool que estamos utilizando para análisis fundamental, y en el segundo enlace también tenemos nuestra plataforma para nuestra comunidad Academia de Inversores, donde compartimos las compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, miles de inversores hablando todos los días de bolsa. Tenemos también directo diario para miembros, artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, curso de análisis técnico fundamental, opciones financieras y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.